Iglesia, no sé si se han puesto a pensar a una circunstancia que a veces no nos damos percibidos de esto. Cuando intentamos hacer las cosas bien, cuando intentamos buscar hacer las cosas de la manera correcta, empiezan a surgir dificultades. Cuando empezamos a ser fieles a Dios, empieza a surgir una serie de dificultades. Piensen en esto. Decidimos arreglar las cosas de pronto en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, y esa semana de pronto ocurre la peor pelea que ustedes han tenido en todo el tiempo. O por fin decidimos poner en orden nuestras finanzas, nuestra economía para poder ser generosos, para poder ayudar a alguien, y de repente pasa algo y debemos gastar aquello que hemos guardado y presupuestado para ser generosos. O decidimos de pronto consagrarnos y servir en la iglesia, levantarnos temprano a orar y todos esos aspectos espirituales de los que hemos venido hablando, y de pronto esa semana ha sido agotadora y estamos más cansados, de pronto estamos irritados y actuamos entonces alejados de Dios. No sé si alguna vez ustedes se han preguntado esto: ¿por qué, si estoy buscando hacer las cosas de la forma correcta, si estoy buscando ser fiel con Dios, por qué vienen estas dificultades a mi vida? Y yo quiero que entiendan eso, mis amados hermanos. Cada vez que nosotros buscamos ser fieles, la fidelidad va a producir dificultad. Cada vez que nosotros buscamos ser fieles, la fidelidad producirá dificultad. Porque siempre que nos comprometemos en avanzar en los propósitos de Dios, debemos prepararnos para enfrentar esas dificultades que van a querer hacernos retroceder. Y esto, mis amados hermanos, es precisamente lo que nos enseña el pasaje del día de hoy. Cuando nosotros queremos, o cuando alguien quiere construir algo para Dios, nada que sea eterno va a ser sin dificultades. Nada que sea eterno va a ser sin dificultades. Y eso es precisamente lo que le pasó al pueblo de Israel cuando volvieron y empezaron a reconstruir el templo. Y nosotros lo hemos estado mirando. Vimos cómo Ciro emite este decreto milagroso y los judíos son movidos por fin para desplazarse desde su tierra de cautiverio a establecerse nuevamente en su casa en Israel después de 70 años, y se les permite entonces volver y se les devuelven además los recursos para que puedan hacer sus vidas. Entonces ellos empacan todas sus cosas y regresan a Jerusalén con un solo objetivo: reconstruir el templo de Dios. Qué momento tan maravilloso. Y lo vimos nosotros en los sermones pasados, ¿no? Ellos han empezado a poner en orden su relación con Dios, entonces han ofrecido sacrificios, holocaustos, porque buscan restablecer su relación con Dios. Han empezado a reconstruir el templo, entonces el lugar en donde el templo había estado antes, que ahora estaba lleno de escombros, ha empezado a ser limpiado, y la emoción es tan grande que ellos empiezan a alabar al Señor. Y empiezan a reconstruir y a restaurar esa relación con Dios. Y dice la palabra del Señor que el ruido era tan fuerte que se escuchaba a kilómetros de distancia. Noten lo que dice la palabra del Señor en Esdras 3:23. Dice en Esdras 3:13, perdón. Y no se podía distinguir y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría y la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Esta es la situación en la que se encuentra el pueblo. Y en medio de todo eso ocurre lo que nosotros vamos a estar estudiando en esta mañana. Por eso mi objetivo es que podamos comprender como creyentes que cuando nos comprometemos a ser fieles con Dios enfrentaremos dificultades. Cuando nos comprometemos a ser fieles con Dios enfrentaremos dificultades. Esa es parte del caminar nuestro como discípulos. ¿Cómo quisiera yo poderles decir, hermanos, en esta mañana? El caminar cristiano es un camino de rosas, hermoso, despejado, sin problemas. No, mis amados hermanos. Porque siempre que nos comprometemos con el Señor, yo pensaba en esa canción de Rojo hace algunos años, que hablaba acerca de la vida con Dios, es un jardín de rosas, y yo decía, qué gran mentira, pero con espinas, sí. Porque siempre que nos comprometemos con el Señor debemos prepararnos para enfrentar y afrontar los ataques del enemigo para hacernos retroceder. Debemos estar preparados porque cuando queremos ser fieles con Dios vendrá dificultad. Cuando queremos ser fieles con Dios vendrá dificultad. Por eso este sermón lleva por título Enfrentando las dificultades.
enfrentando las dificultades. Y es ahí precisamente, mis amados hermanos, en ese punto más alto en el que el pueblo se encuentra de obediencia y de adoración cuando aparece la dificultad. Así que esto debe llevarnos a preguntarnos, ¿cuándo enfrentarás dificultades ¿cuándo enfrentarás dificultades en tu caminar como discípulo de Jesús? ¿Cuándo enfrentaremos nosotros dificultad en nuestro caminar como Jesús? Este texto precisamente nos presenta algunos aspectos clave de esos momentos. No son todos, pero creo que este texto delimita algunos que son importantes para nosotros. Y lo primero que nosotros vemos es que enfrentarás dificultades cuando decides mantenerte firme en tus convicciones. Enfrentarás dificultades cuando decides mantenerte firme en tus convicciones. Mire lo que dice el versículo 1 al versículo 4. Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él le ofreceremos sacrificios desde los días de Asar-Adoc, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Como lo vimos, mis amados hermanos, el capítulo 3 termina con ese ruido ensordecedor de la alabanza mezclada, en donde se mezclan los gritos de los jóvenes con las lágrimas de nostalgia de los ancianos al ver los cimientos del templo que empiezan a ser reconstruidos. Y ese ruido de victoria, ese ruido de celebración siempre va a llamar la atención. El ruido de victoria siempre atrae la atención. El versículo 1 nos dice específicamente que eso fue lo que ocurrió. Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín. Así que, mis amados hermanos, al escuchar que el pueblo estaba edificando, a escuchar lo que Dios estaba haciendo a través de ellos se acercan a Zorobabel. Recuerden que Zorobabel es el gobernador de todo este pueblo que ha llegado de la cautividad. Es el líder por excelencia. Y está Jesúa, que es el líder espiritual. Así que se acercan a ellos. Son sus vecinos, los moradores de ese lugar. Y ellos no llegan con espadas ni con flechas, que hubiera sido lo más lógico. Recuerden que en el capítulo 2 incluso ellos tienen temor de los que habitan allí. Hay temor por causa de los que habitan allí. Pero estas personas no vienen armadas, no vienen a poner problema. Vienen incluso a ofrecer solución. Pareciera, ¿cierto? Hay una táctica que ellos desarrollan, que no es con armas. Ellos vienen con una sonrisa y con una oferta. Y mire lo que dice el versículo 2. Dice, permítanos ayudarles a construir, porque al igual que ustedes, nosotros buscamos a Dios y le estamos ofreciendo sacrificios. Y yo quiero que piensen en esto por un momento. Si ustedes fueran Zorobabel o si fueran Jesúa, en ese proyecto grandioso de volver a construir el templo, y además se encuentran cortos de personal porque además de que son muy pocas personas las que han vuelto, no tienen maquinaria, no tienen recursos seguramente suficientes y el trabajo se va acumulando para este grupo de exiliados que han vuelto y de repente llega un grupo de vecinos y les dicen nosotros queremos ayudar porque nosotros tenemos el mismo objetivo. ¿Ustedes qué pensarían? Yo creo que en nuestra lógica hubiéramos dicho, qué bendición, más manos para ayudar, manos a la obra. Esto era lo que nosotros necesitábamos, pero Zorobabel y Jesúa tienen el discernimiento para ver más allá de la oferta. Hay algo que ellos no han visto. Y por eso su respuesta es tan cortante y tan directa en el versículo 3. Ustedes no tienen parte con nosotros en la construcción del templo de nuestro Dios. Nosotros solos vamos a construir. Y de inmediato uno se preguntaría, pero ¿por qué son tan duros? Si lo que ellos están ofreciendo es ayuda. Si lo que ellos han venido es a colaborar, no a estorbar. ¿Por qué rechazar esa ayuda tan aparentemente bien intencionada? Porque estos líderes sabían quiénes eran realmente estas personas. Y aquí es donde nosotros necesitamos entender el contexto histórico para saber por qué es tan tajante el rechazo a la ayuda que ellos están ofreciendo. Cientos de años antes, más o menos algún siglo antes, el imperio asirio, un gran imperio, había conquistado esta región del norte donde antes estaban establecidas las 10 tribus de Israel.
Y la táctica militar de Asiria era perversa pero efectiva. Ellos no solamente llegaban destruyendo y matando a las personas, sino que aplicaban una especie como de divide y vencerás. Divide y vencerás. Eran muy estratégicos. Ellos deportaban parte de la población, sacaban gente de ese lugar, los llevaban a distintos lugares, los establecían allá y de esos lugares traían personas para habitar allí. Entonces, ¿qué pasaba con el pueblo? Un pueblo así de diezmado, de poquito, lo que harían era mezclarse con los que habitaban allí. Pero esas personas que venían de afuera traían sus costumbres, traían sus ídolos, traían sus prácticas. Poco a poco, esa mezcla fue dando como resultado algo que se conoce como sincretismo. Es la mezcla de las costumbres, de las culturas y especialmente de la adoración. Su objetivo, entonces, el objetivo de los asirios no era destruir el pueblo en sí mismo, sino destruir la identidad de los pocos que quedaban para así tenerlos sometidos. Y estas personas que ahora eran una mezcla de personas de otros lados con los judíos, que no eran judíos como tal, ahora estaban ofreciendo sacrificios a Dios, pero también lo ofrecían a los ídolos, porque eran las costumbres que ellos traían. Por eso el sincretismo es tomar al Dios verdadero y ponerlo en el mismo lugar en el que se ponen los demás ídolos. Por eso ellos decían, nosotros adoramos a Dios. Sí, ellos tenían una idea de adoración a Dios, pero no era la idea correcta de adorar a Dios porque se habían separado de la palabra, porque no tenían la palabra de Dios. En el libro de Reyes, el capítulo 17, se nos muestra su verdadera condición. Y yo quiero que me acompañen allí. Reyes, capítulo, segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17. Y allí se nos muestra la verdadera condición de este pueblo que están allí, que se conoce precisamente como los samaritanos. Segunda de Reyes, capítulo 17. Y vamos a mirar algunos versículos. Versículo 29. Segunda de Reyes 17, 29, dice la palabra del Señor. Dice, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Versículo 32 al 41, dice la palabra del Señor. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes en los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificio. Versículo 41 dice la palabra del Señor, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo servían a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según como lo hicieron sus padres, hacen hasta hoy. Así que esta aparentemente bien intencionada oferta tenía que ser rechazada. Zorobabel sabía que la táctica más peligrosa no era precisamente el ataque frontal, era una infiltración amistosa. Si los exiliados podían aceptar la ayuda, tendrían que comprometer sus convicciones, tendrían que rebajar sus estándares. Al principio, tal vez no sería tan notorio, pero con el paso del tiempo, estos nuevos ayudantes que estarían poniendo los ladrillos de pronto empezarían de pronto a sugerir un pequeño cambio aquí o allí, no muy notorio, pero de pronto podrían empezar a traer sus ídolos al campamento y hacer sus prácticas religiosas, mezclando la santidad de Dios con esas prácticas que Dios aborrecía y así cosas por el estilo. Y eso fue precisamente lo que en última instancia llevó al pueblo de Israel al exilio, la adoración a esos ídolos. Y ellos no estaban dispuestos a cometer el mismo error dos veces. Así que, iglesia, eso implica comprometer los principios. Iglesia, y aquí está la aplicación para nosotros hoy. Cuando nosotros queremos ser fieles, tendremos dificultad. Porque al principio estas personas tratarán de manera sutil de que nosotros los aceptemos. Piénsalo de esta manera. Si tú tienes un negocio
y hay la posibilidad de pronto de hacer como una especie de torcido y alguien te lo sugiere para poder ser tu socio, esa es una forma de comprometer tus principios. Yo también creo a mi manera, puede decir esta persona. ¿Por qué no hacemos negocio juntos y ganamos y nos va bien? O yo también soy espiritual, entonces una persona soltera podría decir, yo puedo tener un noviazgo contigo porque yo también creo en Dios. Yo creo en Dios a mi manera. ¿Por qué no poder tener una relación? No importa que no vayamos a la misma iglesia, no importa que no tengamos las mismas prácticas. Mis amados hermanos, y así por el estilo, nos pueden estar invitando a que nosotros rebajemos las exigencias del Evangelio en nombre de la tolerancia y la paz. Mis amados hermanos, algo que nosotros no podemos hacer es rebajar las exigencias del Evangelio. Dios es claro en su palabra. Y eso es lo que ellos tenían claro. Y hay ejemplos en la historia maravillosos. En los años 30, cuando el régimen nazi ofreció a las iglesias alemanas el apoyo estatal, la influencia y los recursos bajo el movimiento de esos cristianos alemanes, la condición era adaptar el Evangelio a la ideología del Estado, rebajar los estándares. Y eso implicaba esto, era terrible, purgar del Antiguo Testamento, sacar del Antiguo Testamento y excluir a todos los creyentes de origen judío. Eso parecía una ofensa, perdón, una oferta de ventaja, o que vamos a poder predicar tranquilamente, no vamos a tener problema, pero de igual manera que la oferta de los samaritanos con los que habían vuelto del exilio tenía una trampa. Y hubo hombres fieles que se mantuvieron firmes en sus convicciones, entre ellos Dieter Bonhoeffer, que junto con otros pastores discernieron que eso era peligroso para la iglesia. Ellos rechazaron la ayuda del Estado y formaron lo que se conoció como la iglesia confesante y establecieron una declaración, la declaración de Barmen, donde firmaron que la iglesia no podía subordinar el mensaje de Cristo a ninguna ideología terrenal. Y eso, mis amados hermanos, a Bonhoeffer le costó la vida. A una edad menor de los 40 años, él fue ahorcado por el régimen nazi, por no comprometer sus principios, por mantenerse firme en sus convicciones. Iglesia, cuando nosotros queremos ser fieles, vamos a enfrentar dificultad. Por eso es que debemos tener mucho cuidado con quienes nos asociamos, con propósitos espirituales o con propósitos para la vida. Por eso el apóstol Pablo es claro cuando dice en 2 Corintios que nosotros no debemos tener ninguna clase de compañerismo con personas que no compartan nuestros objetivos en común. Eso no quiere decir que no nos podamos relacionar con otras personas, pero sí en cuanto a cosas que son profundas como nuestras convicciones, nosotros debemos ser firmes. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 6, el versículo 14, dice, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y a vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Dónde se aplica esto, mis amados hermanos? Cuando nuestras convicciones, cuando el Evangelio está en juego. Nosotros no podemos rebajar los estándares del Evangelio. Nosotros no podemos comprometer los principios que nos establece la palabra del Señor en aras de una supuesta tolerancia. No, debemos ser firmes. Pero eso hará que enfrentemos dificultades. Y debemos estar preparados para ello. Es lo que Pablo le está diciendo. Cuando te niegas a comprometer tus valores, cuando dices no, mi matrimonio se va a regir por la Biblia, o no, mis negocios van a ser transparentes, aunque gane menos o aunque pierda el negocio, no me voy a asociar en yugo desigual, no voy a comprometer mis principios. Pero adivinen qué va a pasar. Muy posiblemente esa aparente amistad se transformará en hostilidad, en dificultad, y vas a tener problemas. Mantenerte firme en tus convicciones desatará
la furia del enemigo. Y es inevitable en ocasiones. Así que nosotros debemos estar preparados. Pero no es la única situación en la que enfrentaremos dificultades. Se enfrentará dificultades diseñadas para producir desánimo y temor. Y es nuestro segundo punto. Enfrentará dificultades diseñadas para producir desánimo y temor. Esdras capítulo 4, el versículo 4 y el versículo 5. Dice la palabra del Señor: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Como la táctica de la colaboración y el compromiso entonces no funcionó, el enemigo entonces se quitó la máscara y empezó a actuar de una forma diferente. Entonces, dice la palabra del Señor, se dedicó a desanimar a la gente y a atemorizarlos. Y quiero que noten estos dos verbos. Está el verbo desanimar y el verbo atemorizar. El verbo desanimar en el original significa literalmente debilitar las manos. Debilitar las manos. Significa perder el coraje. Es tener un sentimiento, una actitud de desesperanza o de falta de valor para resistir a un oponente. Y eso tiene precisamente esa extensión de perder la fuerza. Cuando tú te desanimas, ya no tienes aliento para nada. Como que te faltan las fuerzas, como que no te puedes levantar, como que si te atacan, tú ya no te defiendes. Como que estás sin la capacidad de que tus músculos puedan reaccionar. Y muchas veces, mis amados hermanos, la dificultad vendrá en forma de desánimo. La dificultad vendrá en forma de desánimo. Pero no solamente eso, sino que hay miedo. El miedo te paraliza. Mientras el desánimo es un veneno lento, el miedo te paraliza. El desánimo no llega de inmediato. Hay cosas que van causando tu desánimo, pero el temor te paraliza. Y no solamente hicieron esto, sino que sobornaron consejeros para frustrar sus planes durante el reinado de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío. Lo que esto quiere decir es que hicieron una campaña prolongada para producir esto. Personas que les estaban diciendo: no, ustedes no van a poder. No, pero ¿para qué hacen? De hecho, más adelante ustedes se van a dar cuenta ahí en la historia que una de las cosas que ellos decían constantemente es: lo que ellos construyan, eso en pocos días se va a derrumbar. Eso no, ¿para qué se esfuerzan en eso? No pierdan el tiempo. Y eso no fue algo de un solo día. Fue constante. Por eso dice que, miren cuánto tiempo pasó. Dice, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta Darío, rey de Persia. Ahí se está hablando acerca de años, porque los reinados ahí de los reyes se contaban por años. ¿Sí? Fueron años de presión constante, rumores, amenazas, problemas. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si la resistencia y la dificultad no tuvieran fin. Como les digo, empiezas a servir a Dios, pero entonces las críticas de las personas a tu alrededor no se detienen. Personas tal vez cercanas te están haciendo oposición. Los problemas de salud de pronto continúan. Las finanzas no mejoran. Y lentamente, día tras día, tus manos se van debilitando. Hace poco hablábamos con una persona precisamente así, que se sentía desanimado. Y eso suele pasar, mis amados hermanos, cuando sentimos que no hay la respuesta hacia las cosas que nosotros estamos haciendo. Yo pensaba en los padres cuando tienen que enseñar a sus hijos ciertos hábitos o están haciendo ciertas prácticas y no hay la respuesta. Eso desanima, desalienta y produce temor, porque aquellos esfuerzos que estamos haciendo para que se logren ciertos objetivos no se están alcanzando. Nos llevan a pensar, ¿y será que valdrá la pena el esfuerzo? ¿Será que estoy haciendo las cosas bien o más bien cambio la estrategia? Y empiezan a surgir temor y empiezan a surgir desánimo. Y de pronto empiezan las voces de otras personas a decirte cosas para desanimarte. Mis amados hermanos, puede pasar así en nuestras vidas espirituales también, o en nuestro crecimiento con el Señor. Nuestras manos se debilitan y entonces ya no oramos con el mismo fervor. Ya no abrimos la Biblia con la misma expectativa que antes teníamos. El desánimo se empieza a sentar y empiezas a pensar que hacer las cosas para Dios no valen la pena. Piensas, pero ¿para qué me esfuerzo? Quiero hacer las cosas bien. Todos hemos pasado por eso. Quiero hacer las cosas bien con Dios,
Y me pasa esto. Y uno se desanima. Y empieza a llegar el temor. Chuck Swindoll tiene un libro titulado 3 pasos adelante y 2 pasos hacia atrás. Y creo que esto resume muy bien precisamente la experiencia cristiana. Porque eso es precisamente lo que le pasó a Israel, pero también lo que nos pasa a nosotros. Piensa en esto. Darío les dio el permiso, Dios movió el corazón de Darío para dejarlos ir. Un paso hacia adelante. 50,000 judíos dejan todo en Babilonia y hacen un viaje de fe, o sea, 2 pasos hacia adelante y las cosas están saliendo bien. Empiezan a reconstruir el altar, ponen los cimientos del templo, hay llanto, hay alegría, 3 pasos hacia adelante y entonces el enemigo ataca y comienza la intimidación, un paso atrás. Las manos se debilitan, el miedo gana terreno, la construcción se paraliza, un paso hacia atrás. Y no es solamente que se detuvo la construcción un día, 2 días, una semana, sino que pasaron años. Pasaron 16 largos años, tantos pasos hacia atrás. 16 años a 18 años donde la obra de Dios estuvo detenida, donde el pueblo estuvo intimidado, donde en vez de estar invirtiendo en lo que tenían que invertir en Dios como su prioridad, empezaron a construir sus casas. Pero descuidaron lo más importante, el templo. Se acostumbraron a vivir sin la presencia de Dios en el centro de su comunidad hasta que Dios tuvo que hablarles. Y eso es lo que vamos a ver nosotros en los siguientes sermones para despertarlos de su letargo. Tal vez sea la misma situación que tú estás enfrentando. 2 pasos hacia atrás en tu vida espiritual después de que has intentado hacer las cosas bien delante de Dios. Alguien cuyas manos se han debilitado y piensa no vale la pena. Uno se esfuerza y no vale la pena, nada cambia. Y entonces empiezan a venir las voces y Satanás es astuto porque él también empieza a decirle a uno cosas. Dice una buena amiga y hermana en la fe, diablo mentiroso, que nos dice que nos rindamos y empieza a acusarnos. Escucha bien, iglesia. Habrá batallas donde parecerá que las circunstancias han ganado. Habrá momentos en tu vida donde humanamente hablando tendrás que detenerte a llorar porque tus fuerzas no dan más. Pero el desánimo, iglesia, no es el final de la historia, porque Dios es soberano. Él reina sobre los reyes de Persia y Él reina sobre tus circunstancias. Cuando el enemigo usa distintas circunstancias para desanimarte, Dios usa ese tiempo para formar tu carácter. No permitas que el temor apague el llamado que Dios ha puesto en tu vida. No permitas que el desánimo, no permitas que el temor, no permita que esas voces hagan que tú desees no ser fiel al Señor. Mantente firme al Señor. Pero recuerda, quien desea ser fiel al Señor enfrentará dificultad. Y también enfrentará dificultad en forma de difamación y falsas acusaciones, que es nuestro tercer punto. Y miren lo que dice la palabra del Señor desde el versículo 6. Y aquí los escritores dicen que esto es como un gran paréntesis histórico. Dice el versículo 6, dice, en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en los días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitriates, Tabael, y los demás compañeros suyos, Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Reún, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron a Reún, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y a las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron a ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio
No nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Rehum canciller y a Sinsai secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí. Y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay hasta más allá del río, y que se les paga tributo, impuestos y rentas. Ahora pues dad orden que cese aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Sinsai secretario y de sus compañeros. Fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Amén. El versículo 6 al versículo 23, como les digo, es un paréntesis. Esdras hace algo interesante, abre un enorme paréntesis histórico, salta en el tiempo, mucho adelante después de la construcción del templo, para mostrarnos que la oposición no fue un evento aislado, sino que era algo constante. Y nosotros lo vemos en el resto de los escritos de Esdras y Nehemías. Y nos habla por eso de los reyes, Asuero y Artajerjes. Y de cómo tiempo después, cuando intentaron reconstruir la ciudad, los enemigos volvieron al ataque. Pero esta vez, el arma que usaron fue legal, fue la difamación. Dice que los adversarios escribieron una carta al hombre más poderoso de la tierra en ese momento, Artajerjes. Y esa carta era una manipulación política tremenda. O sea, cualquier parecido con la realidad. Es pura coincidencia, porque está llena de medias verdades y mentiras descaradas. Mire lo que dice al rey, dice: Majestad, si esta ciudad se reconstruye y se levantan sus murallas, la gente no pagará impuestos, ni tributos, ni rentas, y el tesoro del rey será perjudicado. Y la estrategia es bien puntual, ¿no? No le dicen, ellos no le dicen al rey: "No, es que nosotros odiamos a los judíos", no, parece como Amán, ¿no? Ahorita que estábamos leyendo este temprano en la mañana, la estrategia de Amán es también muy bien pensada, ¿no? Porque él no está diciendo: es que yo odio a los judíos. No, miren ese pueblo es un pueblo perverso, es un pueblo malo, eso mejor destruyámoslos, eso no. Y aquí están haciendo lo mismo. Ellos no dicen: nosotros odiamos a los judíos, nosotros no queremos que ellos reconstruyan. No, ellos no van a pagar impuestos. O sea, se metieron con lo económico. Le tocaron el bolsillo al rey. Le tocaron en donde más le dolía, ¿no? Dile a un político que se va a quedar sin impuestos y tendrás su atención de inmediato. O sea, tóquele el bolsillo y verá. Ellos manipulan los miedos del imperio. Ellos acusaron a los judíos de ser ciudadanos peligrosos, rebeldes, y que la seguridad del Estado en lo económico estaría afectada. Como resultado de esa calumnia, Artajerjes manda a detener la obra por la fuerza. Y las escrituras nos dicen: buenos burócratas, ¿no? No, no, esos son malos burócratas porque actuaron inmediatamente. La carta fue enviada, la respuesta se ejecuta y de inmediato ellos hacen la acción. Obligaron a los judíos a detener la obra. Dice que lo hicieron con poder y con violencia. Lo hicieron apresuradamente. Iglesia, eso nos puede pasar también a nosotros. Nosotros podemos ser mal interpretados y podemos ser calumniados. Si vivimos una vida radicalmente comprometida con Jesucristo, el mundo siempre nos va a atacar a nosotros. Recuerden, cuando nosotros queremos ser fieles, enfrentaremos dificultades. Puede que nos llamen intolerantes.
nos van a acusar de estar en el lado equivocado de la historia, de que los valores bíblicos son el peligro para la sociedad moderna. Van a emplear mentiras para intentar de silenciar la verdad que nosotros estamos llevando. Y esto no debe sorprendernos, ni debe paralizarnos. ¿Saben, iglesia? Jesús lo dijo con claridad. En Mateo capítulo 5, el versículo 11 y 12 dice: bienaventurados ustedes cuando por mi causa nos insulten, persigan y digan toda clase de mentira contra ustedes. Alégrense, regocíjense, porque grande es su recompensa en los cielos. Debemos estar preparados. Pero también debemos estar preparados en lo personal. Cuando nos calumnian, cuando en el lugar donde nosotros trabajamos, de pronto, como les digo, nos negamos a participar en un acto corrupto, eso puede causarnos problemas. Cuando nos difamen en el lugar donde estudiamos porque sostenemos la palabra de Dios, cuando nos acusen falsamente, nosotros tenemos que estar preparados y debemos estar firmes. Acompáñenme por favor a Primera de Pedro capítulo 4. El versículo 12 al versículo 19, y escuchen cómo lo dice el apóstol Pedro a la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 12 al versículo 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Iglesia, nosotros vamos a pasar por dificultad. Pero si vamos a pasar dificultad, que sea porque somos firmes en nuestras convicciones, porque estamos dando un fiel testimonio del evangelio. Pero si alguno padece por, como dice acá, por ser injusto, por homicida, por ladrón, por malhechor, por entrometerse en lo ajeno, por chismoso, iglesia, eso era lo que deberías esperar. Nosotros somos llamados a sufrir por lo bueno, no por lo malo. De hecho, si sufres por lo malo, creo que es la justa retribución por lo que hiciste. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos hacer es lo correcto. Pero hacer lo correcto en este mundo caído va a causar problemas. Recuerda, iglesia, cuando quieres ser fiel, enfrentarás dificultad. Es muy importante que abramos los ojos a esta realidad en nuestros días. Vivimos en tiempos difíciles, aunque más sutil, y especialmente de este lado del continente o de este lado del mundo. En la antigüedad la persecución era cruda y era descarada, era abierta. Tú decías que eras cristiano y te podían llevar al Coliseo. Te llamaban hereje y te echaban a los leones o te encerraban en la cárcel. Y sabías quién era el enemigo. Hoy, en esta sociedad pluralista y aparentemente tolerante, la persecución se disfraza de demandas, se disfraza de cancelación, se disfraza con presiones para adaptarnos al molde del mundo. Hace un tiempo atrás yo recuerdo a una familia de acá, mis hermanos, que ellos tuvieron que tomar la decisión de sacar a su hijo del colegio porque lo que ellos estaban viendo que le estaba enseñando no era de acuerdo a lo que enseña la palabra del Señor. Y eso no fue sin oposición. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que estar preparados para eso. Quien está prevenido está preparado. Soldado advertido, dice el dicho popular, no muere en guerra. Nosotros tenemos que estar preparados. Y por eso es que nosotros no entramos en pánico cuando escuchemos las mentiras que dicen sobre nosotros. Cuando nuestra reputación delante de los hombres no importe más que la de Dios, estaremos seguros. De hecho, precisamente este pasaje
tiene en Esdras capítulo 24, 4, versículo 24, nos deja una luz de esperanza. Porque pareciera como que todo está mal, ¿no? Aquí como que todo, cesaron la obra y ellos tuvieron que detener la obra. Pero miren lo que dice la palabra del Señor. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Ese hasta es maravilloso. Porque aunque se tuvo que detener la obra y aunque hubo oposición, aunque hubo dificultad, esa dificultad no fue duradera. Llegó un tiempo de su conclusión. Dios llamaría a su pueblo a continuar construyendo, porque los planes del Señor nunca pueden ser frustrados. Puede que tome tiempo, pero los planes del Señor y los propósitos de Dios en nuestras vidas, así como ocurrió en el pueblo de Israel, llegarán a su conclusión. Por eso dice que quedó suspendida hasta el año segundo del rey Darío. Hermanos, la experiencia del pueblo de Dios siempre ha sido y siempre será una experiencia de lucha. Siempre será una experiencia de lucha. Y como les decía al principio, iglesia, ¿cómo me gustaría decirles, hermanos, que la vida espiritual es un jardín de rosas? Pero no es así. Si tú quieres de hecho una vida espiritual cómoda, si quieres una vida espiritual sin dificultades, sin problemas, sin difamaciones, te tengo una mala noticia. Te equivocaste de religión. Te equivocaste. Muchos en la actualidad de hecho ofrecen un cristianismo bendecido y en victoria. Confiésalo y recíbelo. El Señor quiere prosperarte. Y cosas así por el estilo se escucha en la actualidad. Y las personas les gusta eso. Pero aún en ellos viene dificultad. ¿Y qué pasa cuando viene la enfermedad? ¿Qué pasa cuando te quedas sin trabajo? ¿Qué pasa cuando hay dificultades en tu casa? Mis hermanos, lo que les han vendido a muchos en la actualidad es una gran mentira. Si estás pasando precisamente por una dificultad, sabes a lo que me refiero. El cristianismo verdadero, la fe verdadera, es un frente de batalla. Y cuando Cristo está en el trono de tu corazón, cuando tú decides que Él sea la roca, el fundamento, la razón exclusiva de tu existencia, cuando tú levantas una bandera de guerra contra el enemigo, porque el Señor te ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, el enemigo va a actuar y te va a atacar y va a tratar de desanimarte, va a difamarte, va a hacer una serie de cosas para que tú vuelvas atrás. ¿Qué hacemos cuando aparece la oposición? ¿Qué hacemos además cuando pareciera que la oposición ganara? Cuando las dificultades son tan grandes que pareciera que ganara. ¿Qué hacemos cuando la carta del rey ordena que en nuestra vida haya detención de la obra? Mis amados hermanos, tenemos que reconocer esto. Nuestra experiencia de este lado de la eternidad está llena de dificultades y debemos esperarlas. Y esto no es nuevo. Esto ocurre desde el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva cayeron en el Edén, surgieron las dificultades. Ellos estaban en el mejor lugar posible. Lo tenían todo. Pero la experiencia que debe ser enriquecedora de cultivar el jardín del Edén, ese jardín que Dios había creado para ellos, fue dañada por el pecado. Entonces surgió la separación con Dios. Y allí empezaron los problemas. Pero también surgió esa relación armoniosa que debía tener la pareja, fue reemplazada por el conflicto. Aún la experiencia del trabajo fue difícil. Los resultados fueron cambiados. Sudor, espinos y cardos. Dificultad. Y mis amados hermanos, lo más triste de esto, iglesia, es que esto no se soluciona con esforzarnos más y hacer todo lo posible por superar las dificultades con nuestras propias fuerzas. Yo les podría decir, es si la solución es que tú te esfuerces más, enfrenta las dificultades, esfuérzate más. No, iglesia, no es en nuestras propias fuerzas, nosotros necesitamos acudir a aquel quien sí puede enfrentar las dificultades. No es en nuestras fuerzas. Mari lo leía muy bien, me encanta el pasaje que leía Mari en Zacarías. No es con espada ni con ejército, es con el Espíritu de Dios. No es en tus fuerzas, no es en mis fuerzas,
Y piénsalo de esta manera, mira, mira lo que hizo Cristo Jesús. Mira, hace 2000 años el Hijo de Dios bajó a esta tierra a construir el verdadero y definitivo templo. Y los enemigos se levantaron y trataron de comprometer las convicciones del Señor. Y eso lo hizo Satanás cuando en el desierto le ofreció todos los reinos de la tierra si postrado le adorara. Él trató de desanimarlo y trataron de desanimarlo. Incluso usó a Pedro. Sirvió como un instrumento para desanimar al Señor. Cuando el Señor dijo, tengo que ir a la cruz, ¿recuerdan lo que dice Pedro? Nunca tal cosa te acontezca, Señor. ¿Cómo se te ocurre? Pero el Señor enfrentó todo esto, la dificultad, la oposición. Y en el huerto de Getsemaní dice la palabra del Señor que sudó grandes gotas de sangre. Lo difamaron las autoridades romanas. Usaron falsos testigos contratados para difamarlo. Lo acusaron de rebelde. Literalmente usaron la misma estrategia que usaron en Esdras. Pero hermanos, en esa cruz romana, donde pareció que el enemigo había ganado, la obra de Cristo brilló con más poder. Él venció. Sus manos se levantaron de la muerte. Dios no permitió que su obra quedara inconclusa. Dice la palabra del Señor que Él se levantó de la muerte. El domingo por la mañana la piedra fue removida, la tumba quedó vacía, el Rey de Reyes se levantó con poder absoluto e indestructible. Cristo enfrentó la mayor oposición del universo y Él venció. Él enfrentó el peso del pecado y la muerte por nosotros, la mayor dificultad, y venció. Por eso es que nosotros podemos acudir a Él. ¿Saben? Por eso es que nosotros tenemos que ir a Él. El autor de Hebreos lo dice muy bien. Hebreos capítulo 12, el versículo 1 al versículo 3 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué debes hacer tú? En tus fuerzas tú no vas a poder. Ríndete al Señor. Ve a Él. Señor, yo no puedo con esta dificultad. No puedo con esta circunstancia. Te necesito. Miren, Jesús nos prometió la realidad de que enfrentaríamos dificultad. En el mundo tendremos aflicción. En el mundo tendremos aflicción. Vamos a pasar por dificultad. Vamos a pasar por pruebas cuando queremos ser fieles al Señor. Pero ¿sabes? El mismo Jesús que dijo que enfrentaríamos pruebas nos dio la respuesta de cómo enfrentarlas. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos confiar en Él, descansar en Él. Porque no hay rey, no hay gobernador, no hay nada, no hay crisis económica, no hay enfermedad, no hay difamación que pueda detener la obra que el Señor ha empezado en nosotros. Por eso Él es el autor y el consumador de la fe. Él garantizó que Él llevaría su obra hasta el final en nuestras vidas. Y hay muchos pasajes que quisiera mencionar acerca de cómo nosotros podemos enfrentar la dificultad, pero creo que el más poderoso para esto, si se puede decir de alguna forma, es Romanos capítulo 8. Quiero que me acompañes allí. Pablo lo afirmó en varias de sus cartas, de enfrentar la dificultad, de enfrentar la prueba, la realidad de la dificultad. Pero me encanta cómo lo dice Romanos capítulo 8. ¿Cuál es la esperanza que debemos tener? Romanos capítulo 8, el versículo 18 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y allí Pablo va a hablar acerca de esa esperanza y de la confianza que debe tener el creyente. Pero específicamente quiero que miremos lo que debemos hacer. Y quiero que te preguntes esto: ¿sufres dificultad por causa de tu fidelidad a Cristo? Puedes acudir a Él. Y escucha cómo lo dice el apóstol.
Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y yo no quiero explicar este pasaje. Yo quiero que lo escuches y lo puedas meditar en tu corazón. Y deja que la palabra de Dios hable a tu vida. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o es persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ser fiel implica que enfrentarás dificultad, pero no lo harás solo. Nosotros como creyentes tenemos la seguridad de que Él está con nosotros. Aquellos que hemos puesto nuestra seguridad en Cristo podemos decir somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Puedes decir eso con toda seguridad. Así que haz como dice la Escritura, levanta las manos cansadas, endereza tus rodillas paralizadas. Mantente firme en tu convicción. Levántate del polvo y has oído sordo a la difamación y vuelve al trabajo en tu vida, recordando que el Señor que empezó la buena obra en ti la va a perfeccionar. Y si estás sin Cristo en esta mañana, déjame decirte que las dificultades que enfrentas también son resultado del pecado en tu vida, de vivir alejado de Dios. Pero en Cristo hay esperanza. Porque si vienes a Él en arrepentimiento y fe, si confiesas tus pecados, si te sometes a Cristo como tu Señor, el que ha vencido al mundo te dará las fuerzas para enfrentar las dificultades en tu vida. Yo no te puedo prometer que ya no vas a tener problemas o que las cosas van a cambiar mágicamente de la noche a la mañana. Pero si vienes a Él en arrepentimiento y fe, si descansas en Él, podrás esperar la fuerza que Él te dará y podrás decir como decía el apóstol Pablo, en un versículo que muy seguramente has escuchado de algunos cristianos, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Iglesia amada, yo quiero invitarles a que en esta mañana oremos al Señor y le pidamos que nos ayude. Señor, Dios Todopoderoso, en el precioso nombre de Cristo Jesús, queremos darte gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de poder estar escuchando tu palabra. Somos conscientes, Señor, de que al ser fieles a ti, no comprometer nuestros principios, el mantenernos fieles a ti, Señor, el buscar hacer las cosas de la forma correcta, va a resultar en dificultades, Señor, porque de este lado de la eternidad esa es la realidad, Señor. En el mundo tendremos aflicción y todos nosotros lo hemos experimentado en una medida u otra. Pero hoy, Señor, nosotros hacemos lo que nos dice tu palabra, confiamos porque tú has vencido al mundo. Oh Señor, mira las dificultades por las cuales tenemos que atravesar. Circunstancias que producen desánimo, temor, que son el resultado de las calumnias, de la difamación, Señor, todas ellas. Señor, tú tienes el control. Y por eso hoy podemos decir como el apóstol Pablo, más a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien.
En ti, Señor, somos más que vencedores porque no hay nada a este lado de la eternidad que nos pueda separar de tu amor, Señor, que es en Cristo Jesús. No hay dificultad, no hay circunstancia lo suficientemente grande como para que nosotros podamos dejar de experimentar tu amor. Tal vez nosotros hemos hecho como hizo el pueblo, nos hemos dejado desanimar, hemos cedido ante el temor, por eso hemos dejado de hacer lo que tú nos pides, Señor. Pero hoy te rogamos que por medio de Cristo, por medio de su obra consumada en la cruz del Calvario, nos permitas, Señor, vencer la dificultad, Señor. Oh Padre amado, gracias. Gracias por la iglesia aquí reunida en esta mañana. Que tu nombre y tu gloria sean exaltados, Señor. Que el pecador sea llevado al arrepentimiento y que la iglesia sea llevada al compromiso y a la santificación en tu nombre. Te lo pedimos. Amén.